Pre-COP16 de mujeres, movilización por el cuidado de la biodiversidad, movimiento ambiental crítico. Escucharán algunos apartados de la conversa del programa Paz con la Naturaleza de Radio Bacana. Sobre el monocultivo y el daño a la biodiversidad. Déjeme quieto el río porque yo si no, no respondo. El Valle del Cauca, el Valle Geográfico del río Cauca en sí es agua. Colombia es agua. Falus Borda hablaba mucho sobre el hombre icotea. Nuestra identidad cultural o biocultural es acuática. Entonces la abundancia de agua y las expresiones del agua están en lagunas, en humedales, en riachuelos, madre viejas, cascadas, muchas formas en las que el agua se expresa en el vasto territorio. Y nosotros empezamos a tejer una identidad, una cultura muy fuerte con esas formas en que el agua se expresa cuando escasea, cuando los ríos se salen, que llamamos crecientes. Hablo del caudal del río, de las piedras y las despedidas. Y creo que retomar un poco también quiénes somos y dónde venimos, no solo dónde venimos hablando de una familia de sangre, sino de nuestra familia territorial, ¿no? ¿Cómo era ese paisaje? Y cómo habían unas negociaciones con todas esas transformaciones de ese ciclo del agua, pero ahorita pues es difícil, porque todo el Valle Geográfico del río Cauca se fue justamente ante la mirada terrateniente, inversionistas y posteriormente empresarios, expandiendo una frontera agrícola donde primaba la tierra por sobre el agua. Entonces por eso se redujeron tantos cuerpos de agua que había en el Valle del Cauca. Tanto así que en muchos discursos también uno los puede encontrar, sobre todo en la Biblioteca Nacional y en la biblioteca, en el archivo de la CBC, encuentras muchos planes de modelamiento del paisaje. Y esa responsabilidad empresarial del momento pues estaba en función del desarrollo y no del desarrollo de las personas. Entonces el concepto de desarrollo que se tenía era un desarrollo económico, pero no un desarrollo del ser ni de las comunidades. Pues hay muchos discursos de dirigentes de la época diciendo que había tanta agua, tantísima agua por ahí, que había que reducirla. Porque en el libro claramente dice que lo que se hizo en esa región puede hacerse en otras regiones donde haya un río con esa fuerza y con esa capacidad y donde haya un gran conglomerado industrial que pueda hacer uso de eso. Entonces esa idea queda consignada en el libro, está en inglés, yo lo traduje y ahí aparece el río Cauca. Entonces leen a alguien de acá y dice, wow, está el río Cauca mencionado y lo podemos hacer, pues vamos a hacerlo. Y empiezan muchos viajes hacia este centro de exposición en Tennessee para saber cómo es, que eso está muy aunado con las represas, ¿no? Con las hidroeléctricas. Pero dicen que para poder obtener, como todo es marketing, para poder obtener apoyo de otra gente con dinero, pues necesitan un lugar donde todas las condiciones ya estén dadas y no tengan que invertir mucho capital para la transformación del paisaje. Y uno de los mejores vivideros en Colombia pues era Candelaria. Tenía abundancia de todo, su gente era muy tranquila y como en ese momento había mucho miedo con lo subversivo, pues Candelaria es totalmente plana y no tenía montañas. Entonces pues era el lugar perfecto para su laboratorio. Sí, para su laboratorio de exposición. Una madre vieja muy importante ahí pues ya no existe, quedó convertida en cloaca de los ingenios. Esto que se convirtió en el lugar de exposición quedó olvidado, porque es una de las zonas más olvidadas del valle, de la región del Valle del Cauca, por el Estado, por el gobierno. Muy maniqueo su acercamiento, pero al final pues solo quedó devastación y de su ambiente natural, porque ahora se reconfiguró muchísimo y las personas que viven pues ni siquiera son ya, hay muy pocos que sean raizales del lugar, sí. Cuando tú miras con haces el seguimiento a muchas fuentes hídricas, están cercadas por la caña de azúcar, o sea, ya no se puede acceder a ellas fácilmente, ¿sí?
Entonces, ese es el vínculo importante que se ha fragmentado. Nosotros podíamos levantarnos e ir a la finca, decir, vamos a cabullar, vamos a ir fraile, y rápido tú encontrabas cualquier fuente de agua. Lo que nos pasa aquí en Cali, los 7-10 ríos. Salimos y encontramos rápidamente un río. El problema es que ya no nos podemos bañar. Entonces el vínculo se va deteriorando. Pero más aún si además ya ni siquiera lo puedes ver porque es que ya los ingenios lo tienen pues acaparado. Sí, canalizado, drenado, pero en muchos casos pues ya ni siquiera es majestuoso porque está por flujos muy pequeños. Algo muy triste que a mí me pasó en el Cabullal era que recuerdo una familia que yo visitaba de corteros para hacer las entrevistas en su parcelita, en su casita finca le llamaban, entraba un hilito de agua que tuve la posibilidad de verlo, era un hilo literal, como le estoy diciendo, de agua, y ellos pues con eso sembraban maracuyá, tenían un sembradío pequeño de maracuyá que llevaban a Cabaza. Después de unos meses nunca jamás volvió a entrar el hilo de agua. Y cuando las personas de la comunidad quisieron preguntar, empezar a indagar, pues los amenazaron. Entonces es muy triste, realmente alarmante que ni siquiera un hilo de agua que tú has visto desde pequeño hasta grande llegue un día y no lo tengas. Sí, desaparece. Y no desaparece porque haya escasez de agua, ¿sí? Sino por la reconfiguración territorial que la caña sigue haciendo al paisaje. Y uno dice caña, pero realmente tú no estás viendo caña, estás viendo muchas variedades de caña genéticamente modificadas. Y cada una tiene unas demandas y unos requerimientos diferentes. Entonces, creo que eso también es clave porque ya la desnatura, o sea, ya es un producto artificial. Pero cuando yo ese elemento le quito toda su naturaleza y lo vuelvo artificial, pues el riesgo es mucho mayor, ¿sí? En términos no solo políticos, económicos, sino biofísicos. Entonces, claro, cuando quedan desertificadas con todos los procesos las tierras, pues les sucede, ¿para qué sirve una tierra infértil? Ya no se puede sembrar nada. Entonces, para hacer casas. Funcionan como conglomerado y funcionan como clúster, donde las inversiones son circulares, no se pierde. No tienen el dinero no sale del flujo que ellos han creado, tienen un sistema muy, muy fuerte que se ha logrado solidificar o blindar justamente porque es información de años tras años, pero además tienen el capital para hacer tecnología de punta. Fue una cosa brutal, o sea, los ingenios están montados sobre el despojo, eso hay que decirlo abiertamente, porque eso es memoria, lo que estamos hablando, eso es memoria, tú no puedes recuperar una lucha política y social si no vas a la memoria. Entonces estos tipos quieren erradicar del mapa de la memoria una cosa que hicieron y que siguen haciendo, porque aquí tuvieron HH también en los 90 y 2000, ¿ya? Y la forma como reprimieron el paro de los corteros del 75 y del 2008 fue brutal también, del 2018 fue brutal. Sino que la violencia es, tú sabes lo que es desplazar, lo que tú decías ahora, desplazar a una persona de Candelaria que era su hábitat, que vivió ahí en casas grandes, con solares, y pasarlo a convertirlo en, qué sé yo, en un apartamento periférico de Cali, en una zona pobre, lo que es eso desde el punto de vista cultural, lo que tú estás anotando, no solo violencia física, es perder todo su entorno, es perder su red de amigos, su familia, o sea, es un hecho brutal desde el punto de vista de la violencia, entonces eso no se puede escatimar en el debate. ¿Cómo hacemos procesos de recorte? Que la memoria colectiva esté ahí pulsando para que los procesos de soberanía sobre los territorios y de resistencia ante estos procesos de monocultivos, nosotros podemos ir haciendo intersticios a ese sistema desde diferentes flancos, ¿sí? Para irlo de alguna forma quebrando. Si una de las metas es desincentivar, ¿sí? o no apoyar más los factores que generan el desgaste o el detrimento de la biodiversidad, dejamos una gran pregunta y es ¿por qué hoy
los ingenios de caña tienen subsidios para la producción, por ejemplo, de agrocombustibles, ¿sí? Y todos lo sabemos, y Naciones Unidas lo saben, y todas las conferencias del mundo mundial lo saben, y es que hoy la producción del monocultivo, ¿cierto?, es un problema para proteger esa biodiversidad. Entonces, ¿qué capacidad va a tener Colombia con un gobierno que habla de paz con la naturaleza para realmente tomar decisiones que creo que en una crisis civilizatoria ya no deben ser decisiones para intentar alcanzar el progreso, el desarrollo, sino que tienen que ser decisiones transformativas o radicales, así les duela mucho la palabra radical? Lo primero que tendríamos que promover es que los ingenios de caña pierdan los subsidios que tienen por la producción de agrocombustibles. En esta conversación escuchamos la participación de Daniel Libreros, de Diana Campo y Catalina Galeano. La música, Los ríos de la muchacha y El río de Indus. Ondas que movilizan. Radio Bacana. Tejido sonoro desde el suroccidente.